Dios los bendiga en esta noche. Ya algo tardecito, son las 10:20, claro. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? No sé a qué hora van a ver este video, pero quería presentar, ¿verdad? Algo que muchas iglesias no entienden y hay mucha confusión sobre lo que es cómo dividir la palabra de Dios correctamente. Hay un versículo que no está bien traducido, ¿verdad? Y la verdad pues que esto se debe de a la verdad, porque lamentablemente, ¿verdad? Han pervertido, ¿verdad? El enemigo la palabra de Dios en el aspecto, ¿verdad? No es que la palabra de Dios sea equivocado, sino que el hombre ha, ¿cómo les diría? Adulterado de la manera pues que se ha traducido la palabra de Dios. Vamos a leer, ¿verdad? Primeramente 2 de Timoteo 2:15 y podemos probar, ¿verdad? Que tan diferente es la traducción, y el cual muchos dirán que no tiene importancia, pero sí tiene mucha importancia, porque si se cambian las palabras del Señor son puras, ¿verdad? El Señor siempre las va a preservar. Nadie puede esconder la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así lo vemos a través de la historia. Han querido desaparecer la palabra de Dios, pero siempre el Señor, ¿verdad? Trabajando. Y nadie puede ser más que Dios. Nos invito, ¿verdad?, que vayamos a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Yo sé que en otra Biblia, ¿verdad?, dice diferente, pero aquí dice: estudia. Esta palabra la quitaron. Aquí en otras versiones dice procura con diligencia. Pero aquí el Señor dice estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar, ¿verdad? O sea, significa saber cómo escoger cuáles son, ¿verdad?, los libros para quién, ¿verdad? Para Israel físico, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos entender cómo dividir la palabra de Dios correctamente. Entonces, ¿verdad?, lo que yo puse en el tema, ¿verdad?, en el video, los 4 evangelios. Tal vez muchos dirán, bueno, los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan, ¿verdad? Marcos. Pero realmente, ¿verdad?, esto es más profundo, y por eso es que es menester de dar esta enseñanza, porque yo he visto tantos errores y en el pasado, ¿verdad? Gracias al Señor que abrió mis ojos y poder ver, pues, y enseñarme el por qué tanta confusión. Porque cuando yo leía, ¿verdad?, si estamos en la gracia, entonces ¿por qué habla de hay que hacer obras para ir al cielo? Entonces todo esto es una confusión, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar, ¿verdad?, el por qué estos errores y por qué muchos se confunden. Vamos a empezar, ¿verdad? Como dijimos, son 4 evangelios. El primero se llama el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino que andaba predicando Jesucristo y Juan el Bautista. El otro evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios, que es ahora el que se predica. El tercero, el Evangelio glorioso. El cuarto, el Evangelio eterno.
Vamos a ir hablando, ¿verdad?, sobre cada evangelio. Vamos primero, ¿verdad?, con el evangelio del reino. ¿Por qué el evangelio del reino primero? Perdón, recordemos que el Señor Jesucristo, Él vino predicando el evangelio del reino, ¿verdad? Él vino, ¿verdad?, a las ovejas perdidas de Israel. Vimos que él interactuaba más con los gentiles, perdón, con los judíos, y él vino, ¿verdad?, a ellos a proclamar su reino. Pero como Israel rechazó, ¿verdad?, a Jesucristo, ¿verdad?, lo crucificaron, y entonces el Señor, ¿verdad?, aún así, después de resucitar, él fue rechazado. Aún así, aún el Señor, cuando se fue, los apóstoles predicaron a Israel: Jesucristo es tu Mesías, Jesucristo es el Mesías. Entonces muchos aceptaron, ¿verdad? Y llegó un tiempo donde ya Israel, ¿verdad?, completamente cerró sus ojos, su corazón, ¿verdad? Y ellos prácticamente, ¿verdad?, están ciegos espiritualmente, ¿verdad?, porque rechazaron a Jesucristo, su Mesías. Entonces el Señor, ¿verdad?, ya no nos da a entender la palabra de Dios, ¿verdad?, lo sucedido con Esteban, ¿verdad? Bueno, primero crucificaron al Señor Jesucristo. Segundo, o sea, rechazaron al Hijo, Cristo, ¿verdad?, Jesús. Rechazaron, perdón, al Padre, rechazaron a Jesús y rechazaron al Espíritu Santo, que al Espíritu Santo lo vemos donde a Esteban, ¿verdad?, que les dicen los fariseos antes de morir apedreado, que ustedes resisten al Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba testificando sobre Jesucristo, ¿verdad? Porque eso es lo que testifica el Espíritu Santo. Como nosotros testificamos, ¿verdad?, al mundo de quién es nuestro Salvador, quién es, ¿verdad?, nuestro Dios, nuestro Rey. Entonces, como Israel rechazó a Jesucristo, entonces Jesucristo decidió ir a los gentiles. Esto pasó después que los apóstoles entraran a las sinagogas a proclamar el evangelio del reino. Ellos proclamaban el evangelio del reino, entraban a las sinagogas. Entonces, esto lo podemos ver claramente en Hebreos. Se puede leer todo el libro de Hebreos. Esto es lo que predicaba el apóstol Pablo y los demás apóstoles. Y vamos a ver, ¿verdad?, claramente. Leamos en el evangelio del reino, ¿verdad? Vamos a explicar esto. Vámonos a Mateo, capítulo 24, 14. Tal vez se va a escuchar largo, pero realmente esto está corto. Claro, va a ser largo, pues, pero hacerlo un poco corto, porque si no se dilata esto como 3-4 horas, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Mateo 24, 14. Y dice así, el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, del reino, en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Testimonio. Ya. Miren, esta es la buena nueva, que Dios se propone establecer un reino en esta tierra, sobre el que reinará el Hijo de David, Jesús, como se profetizó en Lucas, capítulo 1, versículo 3 al 33. Vámonos a Lucas, capítulo 1. Larguito, ¿verdad? Vamos a leerlo todo. ¿Ya? Como profetizaron los profetas, ¿verdad?, de que Jesucristo iba a venir, ¿verdad?,
iba a salir de David y él se sentaría, ¿verdad?, a tomar el trono, a reinar. Entonces esto fue profetizado. Lucas 1, 3 al 33. Dice así: hame parecido bueno también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las cuales has sido enseñado. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón. El nombre de ella era Elizabeth. Y eran ambos justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y estatutos del Señor sin reprensión. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran avanzados en sus días. Y aconteció que administrando Zacarías el sacerdocio delante de Dios, en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a encender incienso, entrando en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando lo vio Zacarías, se turbó y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan el Bautista, ¿verdad? Y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor, y no beberá vino, ni bebida fermentada, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos. Y él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. ¿Ya? O sea que Juan Bautista era como Elías, ¿verdad? Porque esto va a suceder en medio de la tribulación. Elías va a predicar, ¿verdad?, al pueblo de Israel, ¿verdad?, diciendo que el Mesías viene a establecer su reino. Esto debemos entenderlo, ¿verdad? Y él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los pobres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar el Señor pueblo perfecto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa avanzada en días. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy de pie delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí serás mudo, y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se maravillaban que él se tardase tanto en el templo. Y cuando salió no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, y él les hablaba por señas, y quedó mudo. Y aconteció que cumplidos los días de su ministerio, se vino a su casa, y después de aquellos días concibió su esposa Elizabeth, y se escondió por 5 meses, diciendo: porque el Señor me hizo esto en los días en que miró, para quitar mi ofrenda entre los hombres. Y el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una virgen desposada con un varón, porque 6 meses, Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo, ¿verdad? Vemos claramente aquí.
y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba ella, dijo: Salve, altamente favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de su palabra y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y de su reino no habrá fin. ¿Ya vieron? Entonces claramente, ¿verdad? Lo que fue profetizado por el Señor, ¿verdad? Usando a sus profetas. Ahora, se mencionan dos predicadores, ¿verdad? Predicaciones de este evangelio, el del reino, ¿verdad? El evangelio del reino. Una pasada, comenzando con el ministerio de Juan el Bautista, y predicadas por Jesús y sus discípulos, pero terminó con el rechazo de Jesús como rey. Este evangelio se predicará de nuevo después de que sea sacada la iglesia, ¿verdad? Viene a predicarse este evangelio del reino. Entendamos eso, ¿verdad? Por eso muchos confunden la doctrina del reino, el evangelio del reino, con el de la gracia, ¿verdad? Muchos dicen que hay que perseverar hasta el fin, cuando Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. En el evangelio de la gracia, que ya está a punto de terminar, porque como estamos viendo cómo está la situación, ¿verdad?, en el mundo, claramente podemos ver cómo está, ¿verdad?, la guerra, ¿verdad?, que está empezando Ucrania con Rusia, y están entrando más países, ¿verdad?, y está involucrada, ¿verdad?, ya soldados del Medio Oriente, ¿verdad? Y esto lo habla bien claro en el libro, ¿verdad?, de Ezequiel, capítulo 38 y 39, ¿verdad? Que es donde se habla de Gog y Magog, ¿verdad? Entonces, podemos ver que nosotros, los nacidos de nuevo, ¿verdad?, podemos entender lo que está pasando, y esto está a punto de empezar, ¿verdad? Entonces nosotros, la iglesia, no podemos estar, ¿verdad?, en este periodo, ¿verdad?, de la gran tribulación, porque ya Jesucristo pagó por nosotros, porque dice la palabra del Señor en segunda Tesalonicenses que nosotros no somos puestos para ira, sino para salvación por medio de que Jesucristo, ¿verdad?, es que Él pagó por nosotros. Entonces, ¿verdad?, muchos confunden la doctrina de el reino, ¿verdad?, el evangelio del reino, y con el evangelio de la gracia, que es gratuito, ¿verdad? Entonces, el evangelio del reino, uno tiene que perseverar hasta alcanzar, ¿verdad?, que esto va a pasar en la tribulación. El reino va a ser establecido ya terminando los 7 años, ¿verdad?, de la tribulación. Cuando Jesucristo derroque al anticristo, Él viene a establecer su reino. Allí empieza el reino. El reino, ¿verdad? Entonces, este evangelio se predicará de nuevo después de que se saque a la iglesia. Será el cumplimiento de Mateo 24:14, que leímos, ¿verdad? Mateo 24:14, y leámoslo otra vez, ¿verdad? Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ya? Entendamos también que no todas las naciones van a ser destruidas. Entendamos esto, ¿verdad? Esto no hace referencia al evangelio que ahora se está predicando, que es el de la gracia. No tiene nada que ver con el de la gracia.
Esto no hace referencia al evangelio que ahora se está predicando a las naciones. Es el evangelio de la salvación. Pero el evangelio del reino no es para la salvación, sino para el testimonio, es decir, es el anuncio de que ha llegado el momento de establecer el reino. Jesucristo va a derrocar al anticristo y entonces él viene a sentarse, ¿verdad? Donde está la Jerusalén, Israel, y él va a establecer su reino. Este es el reino, ¿verdad? El reino de los cielos, que se dice, ¿verdad? Recordemos esto. El reino de los cielos, lo hablamos antes. El reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de Dios va a ser cuando ya la tierra sea restaurada y va a bajar la nueva Jerusalén. El Señor mismo va a bajar junto a la tierra ya, ¿verdad? Ya renovada, nueva, ¿verdad? Por eso se dice la nueva Jerusalén, porque no es la que está ahorita, ¿verdad? La actual. Entonces será predicado por Elías. El evangelio del reino será predicado. Escuchemos claramente, ¿verdad? Que Juan el Bautista, ¿verdad? Vino, ¿verdad? Como Elías, ¿verdad? Como el espíritu de Elías. Presentando, ¿verdad? Al Mesías. Entonces, ya después que la iglesia sea sacada, esto va a suceder otra vez. Elías vendrá, ¿verdad? Y predicará, ¿verdad? Para la nación de Israel y para presentar, ¿verdad? Que el Señor viene a establecer su reino, Jesucristo. Será predicado por Elías, el precursor. Vamos a ver esto, que esto bien claro, ¿verdad? Vámonos a Malaquías 4:5. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Está antes de Mateo. Malaquías 4, 5 y 6. Escuchemos. He aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Ya vieron? Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Y por otros que serán comisionados para llevar la noticia a todas las naciones como una proclamación de la venida de Cristo como rey, para ocupar el trono de David y con el propósito de volver a Israel a las tierras prometidas. Van a ver los 144,000, perdón, ¿verdad? Y estos hombres, todos vírgenes, israelitas, judíos, ¿verdad? Y ellos van a predicar esto, ¿verdad? A proclamar el reino en todas las naciones, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Vamos con el siguiente, el evangelio de la gracia de Dios, que es el que estamos ahora. El evangelio de la gracia. Recordemos que el evangelio de la gracia termina en cuanto la iglesia sea arrebatada. Ya el evangelio de la gracia no va a estar y viene, ¿verdad? Este evangelio, ¿verdad? O sea, predicar el evangelio del reino. Vámonos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Del evangelio de la gracia. Mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. El ministerio que recibí. A Pablo se le dio el ministerio. El ministerio de Pablo es de llevar el evangelio de la gracia a los gentiles, nosotros los gentiles, ¿verdad? No somos sangre judía, pero, ¿verdad? Este es el evangelio que se le encomendó al Pablo. Gracia, ¿verdad? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
Esto es la buena noticia de que Jesucristo, el Rey rechazado, murió en la cruz por nuestra salvación, pagando con su sangre todos nuestros pecados. Esta forma del Evangelio se describe de muchas maneras. Se llama Evangelio de Dios, que podemos buscarlo en Romanos 1:1. Romanos 1:1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios, porque tiene su origen en el amor de Dios. Juan 3:16. Vamos ahora a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Su personaje es gracia. Actos 20:24, ¿verdad? Que es la gracia. Su tema es Cristo. Romanos 1:6. El tema, la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Que murió por nuestro pecado. Romanos 1:6. Veamos. Entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Perdón. Segunda de Corintios 10:14. Segunda de Corintios 10:14. Dice así: porque no nos extendemos más allá de nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo. Y es el poder de Dios para salvación, porque este regalo inmerecido, todo fue hecho por Dios, Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ser reconciliados con Dios. No hacemos buenas obras para ir al cielo, porque ninguno podemos traer algo limpio al Señor siendo pecadores. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Es por medio de Él el poder de Dios, ¿verdad? Para la salvación. Y es el Evangelio de paz, porque hace la paz entre el pecador y Dios y trae paz al alma. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que pagó todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es nada. Solo creer: Señor, tú lo hiciste todo. Gracias. Gracias, Jesús, por pagar por mí. Es un regalo inmerecido. Somos pecadores, ¿verdad? Nosotros destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? En el mundo, por ser pecadores, entonces buscamos a Cristo, que es nuestro Salvador. Él pagó por nuestro pecado. Entonces nosotros ponemos toda nuestra seguridad en la sangre de Jesucristo, que es la propiciación de nuestros pecados, el perdón. De esa manera Jesucristo nos reconcilió con nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, solo es por fe. Este es el Evangelio de la gracia. Leamos Efesios 6:15. Efesios 6:15. Muy bonito este versículo. Efesios 6:15. El último capítulo. Y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Evangelio de paz es como, ¿verdad? Dice aquí, porque da de paz, descanso al alma, ¿verdad? Que ya no tenemos ese peso. Los pecados, el Señor Jesucristo los borró completamente del alma. Entendamos esto. El alma, el Señor Jesucristo limpió el alma. Por eso el Espíritu Santo nos sella
El alma está sellada con el Espíritu Santo. ¿Mm? Recordemos que nosotros estamos atrapados en este cuerpo pecaminoso. Este cuerpo siempre quiere pecar. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros somos sellados, es el que nos ayuda. Nos consuela, nos lleva a la convicción de que estamos mal y nos ayuda, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, con Cristo. Ahora, el último, que es el Evangelio glorioso. Se llama el Evangelio glorioso. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios, perdón, Segunda de Corintios. Ok, perdón. El Evangelio glorioso. Perdón. Ok. El Evangelio glorioso. Timoteo 1:11. Primera de Timoteo 1:11. Primera de Timoteo 1:11. Conforme el Evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado, ¿verdad? El Evangelio glorioso. Este es el número 3, perdón. Lo que pasa es que puse 4 aquí, por eso estaba confundido. Este es el número 3, disculpen. A corregir esto aquí, para no confundirlos. Número 3. Había puesto 4. Ok. Entonces, el número 3, el Evangelio glorioso. 1 Timoteo 1:11. Conforme al Evangelio glorioso del Dios bendito, el cual a mí me ha sido encargado. Y no sé por qué puse aquí 2 Corintios. Creo que voy a revisar aquí rapidito. Está en el 61. Aquí lo apunté mal. Aquí está. Sí, es 2 Corintios, perdón, 4:4. 2 Corintios 4:4. Pensé que me había confundido. Bueno, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Evangelio glorioso, ¿verdad?, es esa fase del Evangelio de la gracia de Dios que habla a aquel que está en gloria y ha sido glorificado, claro, nuestro Señor Jesucristo, y que está trayendo a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Es lo que dice. Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese perfecto el capitán de la salvación de ellos por medio de padecimientos. ¿Verdad? Jesucristo. Tiene especial referencia a su segunda venida y es especialmente reconfortante para aquellos que buscan su gloria, su gloriosa aparición, ¿verdad? Que el rapto, lo que anhelamos nosotros en la iglesia, ¿verdad? De irnos de aquí, de este mundo. Vamos a buscar esto, ¿verdad? En Tito
Tito 2:13. Tito 2:13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Señor, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Aclarando, ¿verdad? La palabra de Dios, claro, acordémonos, ¿verdad? Jesucristo, Dios manifestado en la carne, ¿verdad? Aquí esto destruye la teología y la falsa enseñanza, ¿verdad? De los que dicen que Jesucristo es un ángel. Jesucristo no fue un ángel, es Dios manifestado en la carne, no puede ser un ángel. Dios no va a dar la gloria a ningún ángel, claramente lo dice el Señor. La verdad, aquí dice, ¿verdad? El Tito 2:13, ¿verdad? Ya leímos. Y este evangelio donde este es el evangelio, ¿verdad? Donde Satanás, el Dios de esta era, está particularmente ansioso por cegar las mentes que aquellos que no creen en la venida del premilenial del Señor. Imagínense que muchos están confundidos, sinceramente. Niegan el evangelio de la gracia, que no es por gracia, no, es que no es posible. No es posible, tenemos que hacer algo nosotros. La obra de, imagínense que al instante, ¿verdad? Automáticamente están diciendo que la obra de Cristo no es suficiente, que tiene que el hombre agregarle algo para que podamos ir al cielo. Y esto es lo que hace Satanás en estos tiempos, engañando a la gente de que haciendo buena obra uno va al cielo. Y esto no es acepto al Señor. No es acepto. Claramente lo dice aquí. Leamos 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 4. Y este es mi temor de muchos. Yo sé que hay apostasía, muchos se han apartado de la verdad, pero también yo quiero asegurarme por ustedes que no sean condenados por ignorancia, por no creer, por incredulidad, de no creer que Cristo es la puerta estrecha, la sangre que nos limpia de todo pecado. Todos, presente, pasado, futuro, todos. Porque no creíste en Jesucristo, que Él lo hizo todo, pagarán sus pecados ustedes mismos. ¿Entienden? Voy a decirlo otra vez. Por no creer que Jesucristo lo hizo todo completo, pagarás por tu pecado. ¿Cómo se pagan los pecados? En el infierno. ¿Por qué en el infierno? Porque estás rechazando la obra pura y santa de Jesucristo. Obra perfecta. No necesita agregarse ni quitarse. Perfecta. Solo por fe. Eso es lo único que podemos nosotros hacer. Creer. Nosotros no podemos, no es una manera yo aporto, no. Estamos agarrando ese regalo que el Señor nos está dando. Es un regalo que nos está ofreciendo el Señor. Si no aceptas el Evangelio de Salvación, van a haber muchos que se van a perder engañados por el enemigo. Un poder engañoso que manda el Señor para todos aquellos que rechazaron la verdad. Imagínense cómo no el Señor va a mandar ese poder engañoso cuando rechazaron a su Hijo. El Señor es justo. El hombre escoge. El Señor no va a apoderarse de la mente del hombre. Él nos da a escoger. Nosotros tenemos libertad de albedrío. Si nosotros, el Señor, nos apoderara la mente, nosotros no tendríamos libertad. Eso no se llama libertad para escoger, ¿verdad? Nosotros escogemos el bien o el mal, igual a como pasó Adán y Eva. El Señor, claro,
Ellos tenían el Espíritu Santo, pero el hombre aún así escogió escuchar a quién, ¿verdad? Entonces, ya escuchas el Evangelio de Salvación, ya estás advertido, lo has rechazado, estás vivo, lo escuchas otra vez y lo rechazas. Pero lamentablemente cuando mueras, muriendo rechazando el Evangelio de Salvación, pisoteando la sangre de Cristo, como llamarla, inmunda, no grata, si no quieres estar con Cristo, ¿verdad? Esa es tu decisión. Leamos, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice así, escuchemos bien. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierde es encubierto. Es encubierto porque no quieres creer. En los cuales el Dios de este mundo, que ha cegado la mente de los incrédulos, Satanás, ¿verdad? Para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escucha hoy el evangelio de salvación, lo escuchas y en la mente está trabajando el enemigo. No creas, eso es locura. Todo va a estar bien, solo tienes que hacer lo bueno y ya vas al cielo. Eso es pura mentira. Eso es lo que hace Satanás, cegarte, cegar tu mente para que te pierdas. Es gracia, un regalo. Es un regalo que te ofrece el Señor, para que no te pierdas. Ahora nos vamos con el último, el Evangelio eterno. Vámonos a Revelación capítulo 14 o Apocalipsis, perdón. Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Este evangelio será proclamado justo antes de las 7 copas de la ira de Dios. Antes que las copas sean derramadas, el Señor, con su infinita misericordia, envía a este ángel para que no se pierdan. A punto ya el Señor a tirar las 7 copas de la ira de Dios, porque ya es la zona última, ¿verdad? Ya para que venga ya el Señor Jesucristo y derrote al anticristo, y ya empieza, el reino, ¿verdad? El milenio. Pero miren el Señor, qué misericordioso. Envía un ángel, porque ya ha sacado a todos. Ya han salido tanto, ¿verdad? Y el Señor, por su amor, esperando que tal vez, ¿verdad?, se arrodillen y escuchemos lo que dice aquí. Este evangelio será proclamado justo antes de las 7 copas de la ira de Dios, y esto por un ángel. Es el único evangelio comprometido con un ángel. No es ni el evangelio del reino ni de la gracia. Su carga no es la salvación, sino que es el juicio. Y hay que temer a Dios y darle la gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Es una buena noticia para Israel, ¿verdad? Porque ya está finalizando, ¿verdad? Ya va a entrar al reino, al milenio. Buena noticia para Israel y para todos los que están pasando por el fuego del juicio. Ya vieron que no todos van a morir, no todos van a quedar destruidos, porque declara que sus problemas pronto terminarán en el juicio de la destrucción del anticristo y sus seguidores. Llama a los hombres a adorar a Dios como creador y no como salvador, y así se llama en la versión revisada, ¿verdad? En otra Biblia. El evangelio eterno, el evangelio que ha sido proclamado desde el Edén, ¿verdad?,
hasta abajo por patriarcas y profetas, y no un evangelio eterno, en el sentido, perdón, en el sentido de arrepentimiento, en el sentido de arrepiéntete, ¿verdad? Haz esto o haz aquello, sino teme a Dios y dale gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio, y adora a aquel que hizo el cielo y las fuentes de las aguas. A partir de esto vemos lo importante que es distinguir entre los diversos evangelios, ¿verdad? No solo en cuanto a su mensaje, sino también en el periodo al que se aplican. De lo contrario, habrá confusión y falsa enseñanza. Hay que saber, ¿verdad?, cuáles son los evangelios que se aplican. Nosotros no podemos aplicar el evangelio del reino del milenio. Nosotros no estamos en el evangelio del milenio. ¿Ya vieron? Nosotros estamos en el evangelio de la gracia. Cuando la iglesia de Jesucristo sea quitada de la tierra, ahí vienen estos evangelios, ¿verdad? Que el evangelio del reino va a ser el que va a quedar, ¿verdad? Ya después derrotado el anticristo. Aquí vemos, ¿verdad? Otros evangelios, el de la gracia se termina cuando la iglesia es raptada, se termina el evangelio de la gracia. Empieza, ¿verdad?, a predicarse el evangelio del reino, y también se predica, ¿verdad?, en el momento de la tribulación, ¿verdad?, de otros evangelios, ¿verdad?, que estuvimos aquí hablando. Recuerden bien, Jesucristo vino, el ministerio de Jesucristo era el ministerio de Juan el Bautista era proclamando, ¿verdad? Aquí está su Mesías, viene su rey, viene su rey. Entonces Jesucristo vino, mataron a Juan el Bautista, crucificaron al Señor Jesucristo, no, rechazaron al rey, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Después el Señor envió a sus apóstoles a predicar, entraban a las sinagogas, los mismos judíos hasta los querían matar, unos escuchaban, otros no, unos creían. Después, ¿verdad?, los judíos, ellos sus corazones endurecieron y se cegaron, no quisieron saber nada, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿verdad?, dijo, bueno, vamos a los gentiles, hay que salvar a ellos, ¿verdad? Entonces esto fue lo que sucedió, y esto lo podemos ver claramente en el capítulo 28 de los Hechos. Y leyendo, ¿verdad?, claramente Pablo dijo que el evangelio iba a ser predicado a los gentiles y ellos lo oirían, ¿verdad? Entonces el Señor ha puesto una pausa. El Señor no ha olvidado a su pueblo. Él ha puesto una pausa. Ahorita está, ¿verdad?, estamos bajo el ministerio, ¿verdad?, de Pablo, apóstol. Y cuando nosotros seamos ya raptados, el Señor ya entra, ¿verdad?, a este ministerio que es el evangelio del milenio. Así que Dios quiera, ¿verdad?, que ustedes hayan entendido, ¿verdad? Seguimos leyendo un poquito más ya para terminar. Aquí de este mismo, ¿verdad? Resumiendo, que es por eso que hay mucha confusión. Todas estas doctrinas se mezclan y esto crea confusión, y esto no es de Dios. También hay otro evangelio. Escuchen bien, si no se confundan. También hay otro evangelio. Gálatas 1, 6, 12. 2 Corintios 11, 4. Leamos Gálatas. Gálatas 1, 6, 12. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia. De aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. El cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio, del que os hemos predicado, sea maldito.
Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, o procuro de agradar a hombres, porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre. ¿Ah? Aquí aclarando Pablo, ¿verdad? Que el evangelio que predica él, que trajo, no era de hombre, de Jesucristo, el mismo, ¿verdad? Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ya vieron por qué el enemigo engaña a muchos? No, es que no es por gracia solo, hay que hacer obras. Y que te dicen, la salvación se pierde, cuidado. Esa es el arma del enemigo, para que tu alma se pierda. Lo que está diciendo, lo que se dice aquí, ¿verdad? También hay otro evangelio. No es que se está agregando otro, sino que es un falso. Como está escrito, los 4 evangelios que escuchamos, lo que se está hablando, ¿verdad? Que hay otro, un falso. Y este es el falso que se predica en muchas iglesias. Esto se predica en muchas iglesias, ¿verdad? Lamentablemente es muy raro escuchar el evangelio de la gracia ahora. Si abres tu boca que la salvación es eterna, una vez salvo, siempre salvo, ya nos tiran huevo podrido, nos dicen que somos mentirosos, herejes. Así está la apostasía en este tiempo. Para que vean, cumpliéndose la palabra del Señor, que muchos se apartarían de la verdad. Y esto es lo que sucede. Por eso es menester esta enseñanza. Y espero, ¿verdad?, que la escuchen. Sigamos leyendo ya, ¿verdad? En 2 Corintios 11:4. Esto me gusta mucho porque Pablo aquí está súper enojado por la misma razón de un falso evangelio. 2 Corintios 11:4. Dice así: porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, le sufriréis bien. ¿Por qué dijo lo sufriréis bien? Porque esto no trae paz al corazón. Estar pensando siempre que ya pequé, ya me voy a perder. Esta es una lucha innecesaria. No vive tranquilo. Ahora todo hombre que predica otro evangelio, pervirtiendo el evangelio, es peligroso. Es muy peligroso. ¿Sí? No es otro, y que Pablo, que no es otro evangelio, que Pablo repudió, es una perversión del verdadero evangelio. Decir que la salvación se pierde es una perversión, pisoteando la sangre de Cristo. Como Pablo no va a estar enojado y decir que sea maldito aquel que predique otro evangelio, pisoteando la sangre de Cristo. Es una perversión del verdadero evangelio y tienen muchas formas seductoras. Y en general enseña que la fe no es suficiente para la salvación ni capaz de guardar y perfeccionar. Y así enfatiza las buenas obras, como en Colosenses 2:18-23, Hebreos 6:1, Hebreos 9:14. El apóstol Pablo pronuncia un anatema temible sobre sus predicadores y maestros. Gálatas 1:8-9. Sea maldito todo aquel
que predica otro evangelio. Sea anatema significa maldito. Todo aquel que predica otro evangelio. Bueno, pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Y espero, verdad, que el Señor toque su corazón. Hasta pronto, si Dios quiere.